El drama y su origen del latín tiene que ver con una representación clásica de la poesía, presentando escenas con actores y diálogos. Y dentro del drama podemos encontrar diferentes géneros, entre otros la tragedia y la comedia, que también forman parte del drama. Qué similar es esta descripción a nuestras propias vidas, ¿no te parece? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé en qué punto de su día se encuentran hoy. Soy María y hoy, más que con la puerta abierta a este nuestro espacio de pensamiento y reflexión, abro los brazos y mente plenos y dispuesta a dar la bienvenida a este nuevo calendario. 1, 3 o los 300 y pico de días que restan por delante, con la autoencomienda de construir cada minuto con la mejor de las intenciones, acciones y la mayor de las conciencias posibles. Dejar ir todo lo que nos lastra, lo que nos mantiene en el apego, desde el recuerdo o lo mental, lo emocional y hasta lo material. Con cualquiera de los temas anteriores me refiero a dejar ir lo que ya es innecesario, así sea un par de zapatos sin usar, y dejar en la maleta de recuerdos y objetos elementos bien elegidos para darles un uso correcto y mucho más funcional. Les recuerdo mi correo mariapodcast7@gmail.com para que compartan conmigo, con nosotros, esta nueva comunidad que poco a poco continúa creciendo y a la que agradezco enormemente sus mensajes y comentarios. Me alegra mucho leer que quienes han escuchado los episodios anteriores me han hecho saber que los han compartido y además han regresado a escucharlos en repetidas ocasiones para tratar de digerir lo que con mucho cariño y respeto he puesto como intención en cada palabra de lo que yo creo o pienso sobre estos temas que nos empatan a muchos. Les recuerdo también que pueden encontrar los demás episodios en todas las plataformas digitales de su preferencia. Estamos en iHeartRadio, Public Radio, Apple Podcast, Podchaser, Anchor, Spreaker, Spotify, TuneIn, Deezer, Google Podcast, entre otras. Recibí un mensaje muy lindo de Abril Luna, una escucha ya recurrente a quien agradezco sus palabras. Me decía en su último correo que esperaba el episodio semanal como lo prometí al principio. La respuesta, Abril, es que decidí cambiar de opinión un poco con la mecánica de lanzamiento porque mi intención y sobre todo mi responsabilidad es tratar de ser muy específica con lo que quiero comunicar, por lo que decidí subir episodios conforme piense que lo que quiero compartir realmente está puesto con mucho cuidado y sobre todo lo suficientemente pensado para poder ser transmitido. Así que gracias de nuevo por estar atentos y con muchas ganas de que sigamos compartiendo nuestros pensamientos y diversas formas de percibir la vida. Deseo que se hayan dado el tiempo a lo largo de estos 365 días, aquí sí, ya transcurridos, de este 2020 a quien todavía le pisamos la sombra, y de tiempo que antes pedíamos a gritos tener y que se nos regaló a manos llenas, para poder limpiar y ordenar los libreros y cajones, no solo de nuestros hogares, sino de nuestra personal biografía. Sobre todo, espero que muchos nos hayamos dado el tiempo suficiente y valor para ir al desván de los recuerdos más lejanos, buscar en cada rincón de las memorias los archivos rotulados con el título «Esto no pasó» o «Esto jamás sucedió», porque entonces
¿Por qué siguen tan vigentes en nuestras memorias? ¿Por qué tan a flor de piel? ¿Por qué tanta mella nos han dejado? Que es justamente por lo que se mantienen en un rincón medio olvidado quizás. Pero si los recordamos, quiere decir que aún duelen, nos incomodan, siguen siendo piedra en el zapato. Porque siguen ahí a medias, empolvados quizás. Pero preferimos hacer como que no vemos. Quizás por dolor o por miedo. Miedo a enfrentarlos. Pero entonces, ¿cómo saber realmente de qué color y tamaño es el monstruo? Para poder domarlo, habrá que conocerlo primero, plantarle la cara y hablarle de frente. Ponerle nombre real y apellidos a lo que nos sucedió. El contexto en el que sucedieron los hechos. Los protagónicos y personajes que secundaron esas historias tan íntimas, tan de cada uno. Conocer hasta el personaje espacial, de espacio o lugar, quiero decir. Recrear a conciencia, como en una tabla teatral o un filme, nuestra propia historia. Y todo lo que rodeó aquellos eventos. Los qués, los quiénes, los cuándos y los cómos, pero también los porqués. Pienso que justo es el primer archivo al que podríamos asomar la nariz, develar la verdad de lo ocurrido de nuestros pasados para que, a conciencia, logremos acomodar el legajo de lo que contengan. Quizás en una parte nueva del estante, en otro librero, o quizás moverlo al basurero. Porque si entendemos el contexto de lo que nos conforma como origen, es decir, si viajamos al pasado y tratamos de entender los sucesos que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, cualquiera de nuestros ancestros, que finalmente tienen un impacto en este presente tan nuestro, podríamos no justificar, pero sí entender por qué actuaron de tal o cual forma. Al paso de la vida he aprendido que cualquier día o momento es perfecto para comenzar, porque aunque simbólicamente hemos dado al 31 de diciembre como el anuncio de un terminar y un comienzo al día primero, cada día debería tener el mismo peso o importancia para recomenzar. ¿Y qué importa si se llama marzo? ¿Qué importa si enero? ¿Qué más da si septiembre o abril? Cada mes, día o momento es siempre el instante perfecto para detener el tiempo, que irónicamente es lo único que no se detiene. Pero curiosamente tenemos esta capacidad de darle peso e importancia a lo que realmente muchas veces no importa o ya no importa. Entonces, ¿por qué no dárselo a lo que sí? Y de nuevo, y constantemente, mi invitación es a los actos conscientes y dejar de dejarnos invadir por la marea del mal hábito. Porque aunque también los hay buenos, los buenos hábitos, a veces tenemos mucha más fuerza de voluntad para lo incorrecto, lo que daña nuestra salud emocional y física, lo que nos mantienen en ciclos viciosos de cosas que nos dañan. Y si trabajamos arduamente, quizás al fin poder dejar de dejarnos llevar por las malas enseñanzas, de la réplica por costumbre y herencia, dejar de ufanarnos de manera irresponsable porque así se dice, porque así se hace, porque siempre he sido así, porque así lo hacían y decían mis padres, porque así soy y qué, y mucho, ¿y qué? ¿Qué es lo que deberíamos ya de entender? Que cada qué, cómo, cuándo, en dónde y por qué contienen en sus acciones o en la no acción de la misma, contienen un poderoso resultado del que muchas veces somos nuestros propios verdugos, para después llegar a renegar o a compadecernos de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? ¿O qué hice para merecer esto? Siendo conscientes de nuestra adultez y de verdad saber lo que implica crecer, porque crecer no es solo soplar las velas de un pastel año tras año, porque crecer no es solamente darse permiso de hacer más y más cosas a placer,
porque crecer, de a de veras, implica que a mayor libertad, mayor debería de ser la responsabilidad de cada una de nuestras acciones. Saber a conciencia que hacer o dejar de hacer tiene muchas consecuencias, consecuencias que tarde o temprano nos pasarán factura. Así que antes de actuar o de no accionar, podríamos preguntarnos, ¿de qué tamaño es la factura por pagar? En la medida que aprendamos a vernos desde adentro, será realmente la oportunidad de cambiar la historia, nuestra historia, y que en verdad sea de aquí para el real, como decimos en México, que nosotros y los que nos sucedan seamos eslabón generador de cambios realistas e importantes en el libro de vida de nuestros ancestros. Qué tarea más grande, estoica e importante si decidimos tomar la estafeta generadora de cambio, pero qué dulce e importante legado para quienes nos sucedan. Casi podríamos escuchar sus voces futuras dándonos las gracias por tener el valor y romper aquellas cadenas, porque hay que recordar que la esclavitud viene envuelta y entregada en diferentes empaques, disfrazada muchas veces de lealtad malentendida, de culpa pagada o cobrada con creces, producto también de baja estima. Hay que saber ya y entender que, aunque todos somos diferentes, todos valemos igual. Porque ¿quién o quiénes ponen precio a nuestra estima? ¿Quién nos va a cuidar y amar más que nosotros mismos? Si no lo sabíamos, habría que hacer correr esta noticia, así como se hace correr como reguero de pólvora cosas tan como las nupcias de alguna celebridad, porque eso, ¿realmente en qué puede cambiar el mundo? ¿Por qué no hacer saber a los demás que debemos tomar el poder de amarnos como lo más preciado que tenemos entre las manos? ¿Cómo poder pedir, dar y recibir amor y respeto si no se comienza por la casa del corazón y mente que nos habitan? ¿Podríamos parar ya solo de querer entretenernos y distraernos de lo realmente importante? ¿Podríamos? Por favor. Para que el día de mañana, Dominga, José, Micaela, Lucía, Petra y Santiago enarbolen la bandera del cambio verdadero en el libro de historia de nuestras historias como humanidad. Y que las páginas en blanco, amén de los sucesos inesperados, que en la vida de cada uno por supuesto serían la mayoría, pero que, a pesar de ellos, abordemos cada uno de esos sucesos con mucha mayor preparación, valor, coraje, pasión y fortaleza, que mucho tendrá, pienso yo, tendrá que ver con aprender a desaprender, para empezar. Pero, ¿en dónde se aprende todo esto además del tránsito de la vida? Pienso que en la curiosidad de indagar, de ser buscadores y observadores como siempre les he sugerido, buscadores y observadores eternos de la verdad, es decir, de dudar de todo y de todos, de investigar, por ejemplo, el significado de cada palabra, cada parte de lo que nos conforma, desde adentro hacia afuera. En la lectura, por ejemplo, en comenzar a aprender el verdadero significado del significado de las palabras y el eco y repercusión real de lo que nos implica, e implica la utilización de ellas en nuestros pensamientos, palabras, acciones y el impacto que deja y dejamos con ellos en quienes nos rodean y en nosotros mismos. Por ende, en nuestras sociedades. Sería bueno comenzar quizás con los significados de estos pronombres interrogativos adheridos al significado de estas palabras tan en boga, pero ¿qué es coraje? ¿Qué es valor? ¿De dónde viene la pasión y qué simboliza? ¿Qué significa cuando hablamos de fortalezas? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Habría que preguntarnos todo el tiempo si comprendemos y resolvemos el sinnúmero de preguntas que implica cada vez que hacemos o dejamos de hacer.
Porque si comprendiéramos que efímero es aquello que dura un periodo muy corto en el tiempo, y que tiempo es simplemente una magnitud física, es decir, es la cantidad medible de un sistema físico al que se le pueden asignar valores de medición, es a esto que llamamos tiempo, algo que necesitamos saber contabilizar y explicar para lograr comprender y ordenar los sucesos en secuencias, para intentar dar estructura a nuestros días, a nuestras metas, para poner pretextos, para pausar los días o también acelerarlos, pero también poner punto final a nuestros días. Y si entendemos desde el significado de efímero en el contexto complejo de la historia, de nuestra breve historia sobre esta tierra, entenderíamos que se asemeja apenas a un suspiro nuestro tránsito por el planeta, y quizás sería una buena forma de respetar los segundos, minutos, abrazar cada hora por delante y dar más valor a cada 24 horas transcurridas, y dejar ya de dejarnos llevar por la marea de solo el azar, de la suerte, de así me tocó o el así soy, de un pensamiento esotérico que más me parece el negocio de unos cuantos que aprovechan el desconocimiento de todos nosotros sobre un sinfín de temas y entonces presentan objetos u oro. No nos dejemos deslumbrar con facilidad, porque si aprendemos a vivir los días con los significados reales de las cosas, quizás, y sería más probable, que otro gallo nos pueda cantar, si sabemos que coraje es una cualidad humana definida por la fuerza de voluntad ejercida para lograr algo, dejando de lado la acepción bélica de la palabra. Actuar con coraje, como sinónimo de valentía, significa que aprendimos a dejar de lado los miedos que nos mantienen del otro lado de la frontera de las necesidades, los sueños o deseos, o quizás, antes de lograr vencerlos y a pesar de ellos, de los miedos, avanzar hacia donde sea necesario y mejor darles la mano. Sí, a los miedos. La cualidad del coraje se va desarrollando a lo largo de una vida a través de las vivencias, pero qué bueno sería si supiéramos desde más jóvenes que el coraje puede ser desarrollado si es que no lo conocíamos. Educar a nuestra descendencia en medio de velos o algodones únicamente postergará la verdadera enseñanza, porque créanme, de todas maneras, la vida se encargará de ponernos exactamente en donde no queríamos estar, en todo aquello que evitamos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida. También eso lo es. Y así como el coraje como cualidad y la pasión como sentimiento que nos hace sentir esa potente afinidad con la idea o deseo de lograr algo con el máximo de nuestros entusiasmos, existen también las virtudes humanas. Ya de tiempo atrás, dentro del contexto de las 4 virtudes morales enunciadas por Platón en su obra La República, publicada 370 años antes de Cristo, y en el contexto de la filosofía clásica, el tratado de estas 4 virtudes como la templanza, que es la cualidad humana que induce a hacer o usar las cosas con moderación, la fortaleza como la virtud que le permite a los individuos enfrentar, transitar, soportar y vencer de manera perseverante los obstáculos que se tengan de frente y que no le permiten seguir avanzando hacia sus objetivos. También tenemos a la justicia, cuya práctica establece la de dar al prójimo lo debido con equidad y derecho respecto del bien común y de los individuos. Y la prudencia. Digamos que esta se trata de pensar antes de actuar. Darnos esos segundos, minutos o días para poder calcular riesgos posibles antes de tomar una decisión importante, tratando de evitar perjuicios innecesarios. Y todas estas virtudes, repito, 370 años antes de Cristo serían, según él, según Platón, el pilar moral de una sociedad para una mejor convivencia. Y entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué preferimos brincarnos las trancas y acomodar a placer o conveniencia? Todo para después hacernos los asustadizos de ¿por qué pasa lo que nos pasa? Y optamos por dejar mucho a la suerte, una serie de acciones que deberían estar en nuestras manos.
¿Por qué no dejar de lanzar los dados y mejor tomar acciones más responsables? Y dejar el azar para que nos sorprenda a la vuelta de la esquina. Sí, de todas maneras, el azar hará siempre lo suyo, sorprendiéndonos de todas maneras cuando menos lo esperamos. ¿Por qué muchas veces se le puede dar el poder a la luz de una vela para iluminar el camino? Si lo que habría que hacer, pienso yo, es ensuciarnos las manos para limpiar la senda por la que debemos avanzar. Vencer los miedos, transitar la senda de la vida con arduo trabajo, con coraje, con la cualidad del valor, la pasión por aprender y emprender todo el tiempo nuevos retos y entender que nosotros mismos somos un árbol completo, que somos tronco, raíces, ramas, hojas y fruto, y abonarnos todo el tiempo con lo mejor que tengamos a mano. Y si sentimos miedo, aún con ese sentimiento, seguir avanzando, calcular lo mejor que podamos nuestros pasos con prudencia, pero seguir de frente bien enfocados, centrarnos en la toma de decisiones para avanzar con mucha más claridad hacia donde queremos, deseamos o necesitamos. Ser virtuosos de nuestras propias vidas, porque el virtuosismo no debería de ser únicamente saber rasgar las cuerdas de algún instrumento de manera magistral, cuando tenemos entre las manos el mejor de los instrumentos, una vida, nuestra vida. Y si decidimos tener descendencia, la o las vidas de nuestra progenie deberían de ser materia para crear una o varias obras magistrales. Y no se trata de buscar la perfección, porque nuestra misma naturaleza por fortuna es imperfecta y nos permite trabajar a lo largo de toda nuestra vida. Se trata de invitarnos a ver el tamaño del valor que tenemos cada uno tan solo por existir. Sí, cada uno somos uno más, pero al mismo tiempo somos únicos con un universo único y posibilidades también únicas para hacer lo mejor de nosotros, con nosotros y para nosotros. Por ende, poder dar lo mejor a los demás y a nuestras sociedades. Pero ¿por qué no le damos esa importancia? Quizás porque somos miles de millones, quizás porque nos dejamos llevar por la marea del hábito y quizás porque no logramos comprender, porque ni siquiera nos hemos percatado de la buena suerte de nuestra existencia y del porcentaje de esa también posibilidad de no haber existido. ¿Qué mejor material para forjar que nuestras propias vidas, con todo de lo que estamos conformados, con todas nuestras complejidades, cosas por aprender y emprender, con la complejidad de nuestros sentimientos y misterios mentales y con nuestro presente, lo único real que tenemos? Nuestro presente, el presente de nuestra descendencia, si es que la tenemos, de la familia y nuestros amigos, nuestros cariños, los que cada quien decida tener. Pero pienso que vale mucho la pena esa siembra. Vale sembrar con responsabilidad consciente para que la cosecha futura nos llene de lecciones y satisfacciones y llegar, en algún punto, a sentir que vivimos una vida bien gastada. Hay que gastarse la vida que para eso nos fue regalada, pero gastársela bien, porque después ya no habrá después. Al nacer y sin comprender la verdadera forma, porque honestamente no la sé, no tengo la certeza de cómo funciona, pero sí lo he visto o lo sabemos o lo hemos aprendido de manera intuitiva. A los seres humanos hemos visto que nos han sido regalados dones y virtudes, regalos no pedidos que son parte de la mochila de vida al nacer. Pero a veces la envoltura viene llena de acertijos que habrá que ir descubriendo a lo largo de nuestras particulares vidas. Abrir él o los regalos, o descubrir como primer paso cuál es ese regalo, nos llevará tiempos indistintos e indefinidos para ser develados. Pero al abrirlos, al descubrirlos, habrá que disfrutarlos y hacerlos crecer, y también compartirlos, que para eso nos fueron dados. Y no importa qué tiempo nos tome descubrir nuestros regalos, mientras respiremos, habrá que seguir abriendo envolturas llenas de acertijos e irlos develando, y algún día, casi sin pensarlo, quizás podremos dar en el clavo de qué hacer con eso. El 2020, que en este 2021 sigue tan latente y tanto que apenas nos hemos percatado del cambio de ciclo, porque mucho aquí adentro y allá afuera
todavía lucen muy similar. Y en este 2020 que nos llevó a muchos de nuevo a las aulas, fuera de lo que deseábamos, queríamos o esperábamos, nos hizo regresar a la escuela. La diferencia es que el aula ha sido cama y oficina al mismo tiempo, comedor y sala de conferencias, guardería y sala de juntas. Y entonces, nuestra casa, nuestro hogar, resulta ser que en muchos casos se ha convertido en el peor lugar del mundo para estar. Y sí, porque hay que decirlo, tristemente sí para muchos y muchas. Irónicamente, el mismo lugar por el que cada día de hoy y desde años atrás nos hemos partido en 1000 pedazos para sostener a eso que hoy muchos ven como el peor lugar del mundo para estar, que nos ha llevado a convivir 24/7 con también las mejores o peores personas. Y lo siento por quienes sí han tenido que enfrentar a sus verdugos propios o ajenos. ¿Cómo lo siento de verdad? O simplemente por quienes nos hemos esforzado por mantener algo de sanidad emocional y estabilidad a pesar de los sucesos. Todo esto nos ha puesto cara a cara con lo peor de la miseria humana, pero también con lo mejor de su esencia. Encerrarnos para huir del mal llamado bicho que no es bicho y que nos ha demostrado su poder a pesar de ni siquiera poderlo ver y que aún con el encierro ha logrado colarse por minúsculos espacios o querer ver este evento como castigo de la naturaleza, que tampoco lo es. Y el encierro. Irónicamente nos ha regalado tiempo pedido a gritos, momentos de reflexión forzados, pero también tiempo para la conversación postergada por esa misma falta de tiempo. Y tiempo para ir al fin al cajón de los recuerdos y acomodar las repisas emocionales que también habíamos descuidado. Aquí, hoy, y después de esta vorágine de sentimientos, virtudes y cualidades puestas a prueba, el que aprendió, aprendió. Y el que no, ya aprenderá, porque de nuevo, los tiempos y procesos son tan únicos y particulares, y la paciencia como ejercicio recurrente de estos nuestros nuevos tiempos nos vino a enseñar que se aprende más siendo protagonista que únicamente testigo presencial. Definitivamente no habría sido lo mismo saber que únicamente del otro lado del mundo una pandemia ponía a todos a prueba por aquel lado. Había que aprender de primera mano de qué estamos conformados. Conocer de nuestros miedos, nivel de paciencia y también hacer más fuerte a la misma fortaleza que se hizo enorme en muchos de nosotros ante nuestra sorpresa. Porque, sin haber ido a la guerra, ¿cómo podríamos haberle puesto nombre y apellido a cada cosa? ¿Cómo saber de qué tamaño es nuestra capacidad? Y si por voluntad propia no nos habíamos puesto a prueba, la vida lo ha hecho por nosotros, como muchas veces lo hará. Y por todo esto, hoy más que nunca, la vida nos ha demostrado que todo plan puede variar. Y qué curioso, porque siendo tan diferentes, al mismo tiempo somos tan iguales. Quizás es que todos navegamos este incierto y apasionante misterio llamado vida. Te mando un abrazo, te deseo una buena vida. Hasta luego.